Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a cerrar la semana con nosotros en Polos Opuestos, día viernes 1 de abril. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal y el diputado Diego Chalper. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas tardes, ciudadano. Muy buenas tardes, día viernes ya. Y yo me levanté a las 5:30 de la mañana porque tenía que estar en Chilevisión a las 8 de la mañana. Y tuve un interesante debate con Fontaine y con Luis Mesina. ¿Y fuiste a caballo que te demoraste tanto? ¿Por qué tan temprano? Porque me demoro más o menos una hora. Chuta, te levantaste a las 5:30 para estar a las 8, o sea, saliste a las 6. Es que leo los diarios. Pensé que te había tocado depilarte. Hago gimnasia bancaria, no soy diputado. Po. ¿Dónde? Yo también hago gimnasia y leo el diario, güey. Pero no me demoro tanto. No soy diputado, acuérdate. ¿Ya? Pero ganas no te faltaron. Oye. No, jamás. ¿A dónde, güey? Fíjate que el otro día, a propósito, antes de ayer, me invitaron a un programa de TV cable, de GTV Manquehue. ¿Ya? Y el foro era con la Claudia Nogueira, ¿se acuerdan? La ex La ex diputada. ¿Y qué es de ella? Ahí estamos. Bueno, ella es abogado, ¿Sí? le pregunté, trabaja como en su profesión, pero es panelista estable de ese programa. Y ahí estaba Luciano Cruz Coque. Y me hacía la misma pregunta de Chalper. ¿Y por qué no fuiste senador si mis encuestas te daban casi en el primer lugar? Porque no me interesa, porque los conocí hace 8 años, o durante 8 años los conocí. Me deprimía en Curacadillo cuando iba para allá. No, te dio julepe medirte en las urnas, Vidal. Sí, claro, Te Julián. dio julepe. Y además tendría que haberte llamado a ti para que me pasara ahí algo, porque ¿Para qué te picáis? este es el diputado con más plata de donantes, ciudadano. Ya, pero fuera de broma, nosotros llevamos como 6, 7 años ya en el programa. Francisco siempre ha dicho que nunca sería diputado o senador. O sea, eso por lo menos. Oye, fuera de broma habría sido un gran senador o gran diputado. Pero efectivamente era cuestión de perfiles. Mira, a propósito de eso, un gran amigo mío, gran alcalde, una vez me preguntó sobre la vida de un diputado y me dijo, pero Nica. No, pues sí, una locura. Ay, así que me dijo, O sea, a ver, hablando en serio, es una función tan honorable como otra. Pero hay que tener cierta actitud, que yo no la tengo, por lo menos. Es verdad. Paciencia y actitud. Es mucho más lento, el trabajo de las comisiones es enorme. Sí. La sala es una lata, tanta lata que la gente cuando habla para el canal del cable que no lo ve nadie, y habla para su distrito. No. Es un Y yo, mundo. la verdad es que lo digo bien en serio, ciudadano auditor, quedé bien matriculado con la Cámara cuando como ministro fui 8 años. 8 años. Y eso que, perdón, con mucho respeto, pero la Cámara y el Senado de antes no era lo mismo que ahora. Bueno, sí, se ha puesto más virulenta la cosa. Sí. Pero, más virulento, más desordenado, más fragmentado. Pero fíjate que les quiero desclasificar algo, que voy a hablar de los míos para no hablar a nadie más, pero los diputados siempre les gusta invitar a los ministros. Entonces yo iba a almorzar los días martes, hasta que me aburrí. Yo les explico por qué me aburrí. El almuerzo era a las 1:30. Ese era un momento que el PPD tenía 21 diputados. 21. Entonces yo llegaba para ser interrogado por mis compañeros y había 8. ¿Ya? Y los 8 comían. Almorzaban. 4 con celular, hablando. Tipo 2:05, 2:10, se levantaban 6 de los 8 y llegaban otros 8. Yo dije, ¿saben qué más? Hasta la próxima. Oye, pero, bueno, no sé, para que no nos comas de esto el programa completo, pero hay una cosa muy bonita que la gente sabe poco, aquí es que los diputados podemos interceder con las autoridades regionales para sacar cosas adelante, proyectos habitacionales, y en eso, esa es la parte por lo menos más gratificante de la pega. Y la legislación. Y la legislación, sí, pero la legislación, como dices tú bien, es muy tediosa, es muy larga, o sea, yo por lo menos que soy más de gestión, esa parte me cuesta un poco más, pese a que soy abogado y me entusiasma, pero es muy lento. Es lentísimo. Los trámites, Bárbara, de proyectos de ley
en la Subdere, mucho más que los ministerios, el equipo nuestro sacó 19 proyectos de ley en los 3 años que estuvimos en la Subdere. Pero era, olvídate, y para qué decir los más complicados, los más conflictivos, que eran las rentas municipales. Pero bueno, así es la vida. Así que, diputado, siga solito nomás en el Congreso. Ya, lo voy a echar de Disfrútelo. Bueno, si no va a haber congreso, así que anda a saber tú en qué vamos a terminar. En la Cámara de Diputados y Diputadas. No, así se llama hasta ahora, hasta las 5:10 de la tarde, quizás en media hora se llama. Bueno, ¿Qué oiga, tenemos? es que les tengo algo muy divertido. Me ha escrito, adivinen, don Carlos Larraín. No ¿Ya? me diga, está contando ovejas este hombre. Lo voy a leer. Aquí. Bárbara, ¿podrías preguntar a Francisco Vidal si acaso sabe quién financia la campaña en las redes, YouTube, por ejemplo, contra las AFP? ¿El gobierno? ¿Soros? Mesina se pasea como el matador de las playas por la convención inconstitucional. Saludos desde el palco. ¿Qué es el palco? Es donde está Oh, sentado mirando, po. el palco, está ahí sentado con sus Ya. cabritas, como dijo la senadora Jimena Rincón en Bueno, un minuto que iba a tomar palco, ¿te la acuerdas? verdad es que no hay necesidad de financiar la campaña con la AFP porque el 90% de los chilenos no quieren más AFP, así que para qué sería una estupidez financiar una campaña. Y segundo, las AFP se enterraron solitas, pues. Si prometieron, ciudadano auditor, prometieron José Piñera el año 80 que la tasa de reemplazo, es decir, la primera pensión era equivalente al 70% del último sueldo. Y la realidad es que la primera pensión hoy día es el 30% del último sueldo. ¿Qué tal? Sí, pero también se iba a cotizar todos los meses de forma ininterrumpida por 40 años y no llega ni a la mitad. Oye, y no Sí, solo pero eso. sabes, Bárbara, que el tema de fondo, aparte tienes razón en eso, pero además los bajos sueldos, las licencias, Es el una juguera de muchas desempleo, cosas. es una juguera. Imposiciones al Pero el mínimo. error, ¿sabes, Diego? Bien en serio, el error principal es haber creído que rebajando a la mitad de la cotización, pues tú sabes que el promedio de cotizaciones en las 42 cajas que habían era cercano al 20%. Entonces bajarlo al 10%, Claro. imposible. Ahora, ojo, si lo tenemos tan claro, lo que sorprende es que no lo hayamos aprobado esto con facilidad en la última legislatura. Y más sorprende todavía que el gobierno de Gabriel Boric, que ayer lo vi celebrando, no te sabría decir muy bien qué, el día que se celebraba además el Día del Cáncer al Colon, no lo ponga como primera prioridad en la tabla. Hasta acá no han dicho nada de la reforma previsional. Estamos con un sinfín de temas. No se Pero dijeron que se va a ver en el último trimestre. está bien, pero lo que te quiero decir, para los que estamos en la dinámica parlamentaria, sorprende que no haya sido el primer tema. Mira, cuando asume el gobierno del presidente Piñera, con todos sus errores, problemas, todo lo que quieran, dice, mira, acá lo primero es la papa caliente, migración, que teníamos la embarrada, digamos las cosas como son. Y por lo tanto, la misma agenda se te impuso, y a mí me impresiona que el gobierno de Gabriel Boric no haya tomado como primera gran bandera y tema el tema previsional, que clama al cielo. La cantidad de abuelos que hoy día viven en situación de indignidad es tremenda. Y como dice Pancho, que tiene toda la razón, la cotización no da. Sigamos las cosas como son, no da. Y por Pero lo tanto, sabes, Diego, yo creo que lo que le quitó presión a la sí, audiencia, La pensión garantizada la universal. presión claro, porque el aumento. fíjense, es bien increíble. Él hizo harto tarde, Ciudadano, Piñera. les voy a leer promedio, para que no me reten. El promedio es eso, un promedio. Hay gente más arriba y más abajo. Pero la pensión autofinanciada, o sea, la que usted recibe en promedio por las cotizaciones que usted efectuó, es de 280 lucas. Es el promedio de Chile. 280 lucas. Bachelet, con el pilar solidario, promedio, a esa pensión le puso 80 lucas más. 360. El presidente Piñera y el Parlamento hace 3 meses reemplazó el pilar solidario por la pensión garantizada universal, que reemplazó las 80 por 185. Entonces yo creo que esa medida es la que te quitó, porque además la pensión garantizada universal
tiene una cobertura mayor que el pilar solidario de Michelle Bachelet. Llega al 90% de la población. El pilar solidario llegaba solo al 60%. Tal cual. Bien, qué buena esa medida que tomó el gobierno del presidente Piñera. Oye, y a propósito de la convención... Ya pasó el aviso, ¿no? Bueno, está bien, te lo Oye, concedo. Gualmapu. Oye. Oye, y otra cosa que está dando vuelta, mira, hoy día el senador Letelier, a quien yo conozco bien porque es de mi región. El ex senador. Claro, el ex senador. Dice que a él le habría gustado ser embajador en Estados Unidos, pero que Twitter pudo otra cosa. Mira qué interesante. Winter, hace un par de días atrás, también dijo que su gobierno o su generación tenía una relación equivocada con Twitter que los hacía precipitarse. Entonces, yo creo que el tema de la Twittercracia para este gobierno va a ser clave, porque la gran mayoría de sus cuadros forman parte de una generación absolutamente permeable a las redes sociales. Es una cosa de loco. Y yo creo que, de alguna manera, la precipitación con que la ministra del Interior salió a pedir perdón del Gualmapu, porque tú sabes dónde se origina el cuento, corrígeme, Bárbara, en un legislador de una zona de Argentina que a través de un tuit levanta el tema y empieza a generarse una conversación que efectivamente ya fue escalando, pero es interesante cómo esta generación que gobierna es absolutamente permeable a la presión de las redes sociales, como probablemente las generaciones más antiguas no lo eran. Hay miles de razones para eso, pero es un temazo cómo se precipitan en los dichos a propósito, y las decisiones incluso, a partir de lo que dice Twitter. Lo que pasa es que hay una diferencia, no sé si generacional, pero como de criterio político. A mí me llamaba la atención, Diego y Bárbara, de que hay un equipo que sigue las redes sociales en La Moneda. Pero siempre, no está, siempre. Ya, en todos los gobiernos. No, en los que yo participé no. No, porque ahí no existía Twitter. No, si había algo, sí. No, pero no como ahora. No, si me consta que todos los gobiernos, por lo menos los últimos, hacen seguimiento de redes sociales. Eso, bueno, pero más que las redes sociales, que es imposible abarcar, hoy lo que hay que hacer, yo sigo todas las semanas una encuesta. Eso es lo sistemático, objetiva, científica, metodológicamente comprobable. Pero imagínate que uno perciba la opinión pública, depende de los Twitter. Además, una parte importante de los Twitter son anónimos. O sea, cualquier compadre dice cualquier cosa. No, pues. Yo no tengo el dato duro, pero recuerdo, Bárbara, que tú eres siempre la que sabe más de estas cosas, que ponte tú, la red social por lejos con más penetración es Facebook, por lejos. Sí. Después tenías Instagram y TikTok en los segmentos más jóvenes, ¿no? Y Twitter es, claro, es muy influyente porque las pautas de prensa se ven permeadas, pero es muy baja, Pancho, la penetración, muy baja. O sea, si tú quieres medir... O sea, creer que eso es el mundo, que eso piensa Chile, están totalmente equivocados. Claro, bueno, entonces es bien... Claro, ese es el error. Bueno, la Bárbara lo resumió. Creer que eso piensa Chile es absolutamente equivocado. Y creo que este gobierno de verdad se compra eso porque ellos viven en este microclima. ¿Ah? Pero a mí me impresiona porque, por ejemplo, esto sin ánimo de polemizar porque no quiero problemas de ningún tipo, pero que ayer el foco de la prensa, antes que en el cáncer al colon, haya estado en el reconocimiento de la situación de la transexualidad, que sin duda es un temazo, ¿ah? ¿Ah? Pero tú te das cuenta de cómo para ellos las prioridades que imponen las pautas, por decirlo así, de Twitter, son más importantes que las pautas de los chilenos promedio. Entonces, ojo con eso, yo creo que este gobierno ahí va a tener un problema. Yo sé que partí por una cosa súper superficial, pero yo de verdad le veo un trasfondo muy profundo. Esta es una generación que está más conectada con su celular que con la realidad social de los chilenos más pobres. A propósito de eso, yo no me voy a sumar solo le voy a contar una reacción de una persona. Estaba en un lugar donde había una pantalla y estaba mostrando este acto de la primera dama, que no es ni primera ni dama, ya firmado, pero no sé cuál es, cómo la podemos llamar entonces. ¿Qué quiso decir con esto, Bárbara? No, porque hay una frase hay una frase, no, pero esperen, hay una frase, porque de hecho después circulaba en redes sociales, que, mira, perdón mi ignorancia, pero no me acuerdo quién era la autora, pero esto lo dijo alguien como una filósofa en algún momento. Sí, es una distinguida feminista.
Sí, Argentina, ya, Argentina. claro, entonces en el fondo no es que ella lo haya inventado, bueno, pero da lo mismo. El punto es que Irina Caramanos estaba en esta pauta que mencionaba el diputado, y una persona, te voy a decir, cercana a unos 40, una trabajadora, y esto es como no hay nada más importante. Entonces yo la quedé mirando y no le dije nada, pero en el fondo pensaba, bueno, por supuesto que esto para un grupo de personas es lo más importante, por lejos. Exacto. Pero si tú miras, claro, además hay otras cosas que también son bien importantes para más personas. Eh, bueno, Claro, van a tener que ahí el calibrar. día que se aumente el salario mínimo y hay 800.000 trabajadores que van a estar ahí mirando la tele. 800.000. Claro. Sí. Bueno, pero les quiero plantear algo que me dieron escalofríos cuando lo vi, para ser honesta. A ver. Fíjense que uno de los jóvenes que han sido condenados por demanes, por actos violentos en Sí. medio del estallido social, le solicitó un indulto al presidente Gabriel Boric. Él sí fue condenado, ya pasó todo el proceso, 7 años, bueno, le deben quedar 6, ya lleva uno o más en prisión preventiva. Claro. Desde la defensa acusan que él tiene un leve problema, eh, ¿cómo se dice? Como un leve problema mental o una leve deficiencia, o un problema que Ya. no fue, que no lo quiero decir como de forma despectiva, por eso quiero decirlo lo más objetivo, pero tiene algún trastorno Ya. que dicen no fue considerado en el juicio, que hay un par de pruebas que según ellos no son concluyentes, entonces ellos no están de acuerdo con el juicio, con el resultado, y le plantean al presidente, quieren pedirle este indulto al presidente. Ya se están recopilando todos los antecedentes de gendarmería para que se le entreguen al presidente y él pueda tomar su decisión. Se me pararon los pelos, porque imagínense, yo creo que este era el peor escenario, la peor pesadilla que pudo haber tenido el presidente. Porque una cosa es el proyecto de indulto, que lo decían en el Congreso y que sea una opinión de mayoría y de muchas personas sin nombre, y otra cosa es que él, con su nombre, con su firma, tenga que indultar o negar un indulto. O sea, haga lo que haga, se le va a tirar una cantidad de gente encima que no quisiera estar en sus zapatos. Ese es el peso del Estado, porque hemos hablado tantas veces. A Eso todos más los que una presi- guitarra, eso a más que todos una los- guitarra es una, no sé, es la tienda de guitarras entera, po. No, yo creo que está bien que les toque, pues, Bárbara. Todos los Está bien. presidentes han tomado la decisión libre, soberana, propia, en materia de indulto. Pero corrígeme, Pancho, en general los casos de indulto, Incluso temas difíciles, ¿eh? claro, Fíjate que el presidente Lagos, al final de su mandato, yo estaba de ministro del Interior, me acuerdo perfecto, indultó a uno de los asesinos de Tucapel Jiménez, que se llamaba además Manuel Contreras, pero el segundo apellido era distinto. Entonces, a ver, pero ahí no hay que meterse, pues, si, es la conciencia del presidente nomás. qué difícil el tema, porque mira, corrígeme, Pancho, habría que mirar para atrás, estaba tratando de encontrar la información, pero en general los casos que se plantean son personas con una situación de enfermedad terminal o gente que está en ese tipo de circunstancias, ¿ah? Acá más bien me parece que el dilema es más complejo, porque Sí, porque tiene un desconozco efecto político, obvio. claro, exacto, desconozco la situación de salud que tú mencionas, ¿ah? Pero démosla incluso por sentada, ¿ah? El tribunal estimó que esa situación de salud no era incompatible con responder por su acto libre, porque al final cuando una persona tiene una enfermedad inhabilitante, ahí para que sepan los chilenos, lo que se dice es que no tiene culpa, que el delito puede haberse cometido, pero que él no es culpable porque no era responsable él personalmente por su incapacidad de gobernarse o lo que sea. Entonces acá lo que está pretendiendo la defensa en castellano es poner al aprieto al presidente por una situación más bien política que otra cosa. Mm. Así que difícil cuadro, porque además, digamos la firme, si esto avanza, lo que va a pasar es que muchos van a Va a haber subirse a una ese carro. cadena de indultos, de Claro. peticiones, obvio. El otro día salía, fíjate que lata me daba no recordar bien. Salió en algún diario la cantidad de indultos por los últimos presidentes. Ah, qué buen dato. Parece que el presidente Piñera 75, la Bachelet era la más bajita, después el presidente Frey era muy alto, no me acuerdo las cifras exactas. Pero no se me puede pasar el programa sin hacer referencia, ciudadano auditor, a una gran persona
que murió ayer. Y esa persona fue ministra de la Vivienda de la sí, presidenta Patricia Poblete. Bachelet. Hoy se me bloqueó. Patricia Poblete, Patricia Poblete. gran mujer, ¿eh? Yo también la puedo Gran conocer. persona, pero gran persona. Y fue una estupenda ministra de la Vivienda. Los 4 años de Bachelet 1. Y sacó cualquier cantidad de proyectos y de fórmulas para ir disminuyendo el gran drama que tenemos, que es el déficit habitacional. Yo lo lamenté y lo lamento mucho. Por lo demás, madre de otra gran persona, que es Jorge Navarrete, el abogado como de tu edad, Diego, que participa en muchos paneles y foros, y muy inteligente. Ya, nos tenemos que ir a una pausa en Por los Opuestos. Ya Muy bien. volvemos. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo Polos Opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto al diputado Diego Chalper y Francisco Vidal. ¿Puedo yo Bueno, recordar una mira, fecha? les quiero decir, solo por un tema como que me gusta tratar de ser lo más riguroso posible, en el caso del indulto que ha solicitado, miren, el abogado, la defensa de este condenado dice que Felipe Santana padece de un retraso cognitivo que los tribunales se negaron a examinar. Ya, ese era el término que quise encontrar antes y Un no me retraso acordé. cognitivo. Ya. Sí, eso es lo que ellos establecen que no fue considerado. Bueno, quien define esa situación no es ni el abogado defensor ni el juez, ni el fiscal, lo define el servicio médico legal. No, y además, o sea, probablemente si están pidiendo un informe de gendarmería, va a ser gendarmería la que va a emitir una opinión de eso. Ellos tienen un staff de gente que se dedica a eso. Bueno, eso debe ser probablemente, como le dije, dentro de todos los antecedentes que le van a entregar. Ahora, esto le pone mucha más presión al gobierno para insistir y apretar al Congreso para que eventualmente apoye este indulto y evitarle tener que tomar a él esa decisión. ¡Salud! Conversé con la alcaldesa Evelyn Matei en la mañana. Que ¿Por está qué se ríe? estornudando la barbarusca, ciudadano auditor. Ah, por eso me dijo salud, porque estornudé. Pero vamos aquí el micrófono. No es que estaba Yo tomando pensé que se había pisco mandado sour. un sorbo de cerveza porque tiene un No, vaso que es no, como no. en forma de Era un cerveza. pisco No, ya sour no. a las 5:30. Cambié el vaso por uno normal porque ya toda la gente creía que estaba alcoholizándome en hora laboral, así que mejor. Muy bueno tu vaso. Bueno, conversé con Evelyn Matei y ella decía, bueno, esperemos que no lo indulte porque la señal que se estaría dando sería dramática. Y fíjense que ahí podemos enganchar con otro error, a su juicio, del gobierno. Convocaron a una mesa de trabajo para recuperar espacios públicos a distintos ministros, gente de distintos sectores y a la alcaldesa de Santiago, pero no invitaron a participar a la alcaldesa de Providencia. Y si uno mira cuál es el epicentro de todo el conflicto, Plaza Baquedano, está en Providencia. Y parte Un importante de error. los lugares donde están todos, donde arden, como se llama, las papas queman, están en Providencia y no la invitaron. Un error. Pues. Eso es un sectarismo que no tiene explicación alguna. Pero ¿cómo se les pasa algo así? Bueno, errores, pues. Gobernar, pues, gobernar. Gobernar. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Le haría un curso gratis. Te Oye, fijas que en pero estos casos yo soy Vidal es mejor oposición. Oye, no, no, yo quería recordarle a los auditores, porque aquí me viene la tontera del profe de historia, que hoy día se cumplen 40 años de aquella invasión argentina a las Malvinas. Pero no es el tema que quería recordar, sino que en el contexto. Una vez que el dictador argentino, a propósito de Salud que dice, bastante curado, el dictador Galtieri, logra la invasión, 100.000 argentinos lo van a aclamar a la Casa Rosada. Y la información que hay hoy día es que el tipo estaba tan contento que estaba curado en el balcón.
y se mandó la siguiente idea, ciudadano auditor. Hemos recuperado las Malvinas y lo próximo son las islas del sur. ¿Saben cuáles son las islas del sur? Las chilenísimas Picton, Nueva y Lennox. Entonces, miren las vueltas de la vida. Dado que Gran Bretaña reaccionó y derrotó a la dictadura militar militarmente en las Malvinas, no vino la locura posterior. Desde el momento que la dictadura argentina triunfa en las Malvinas, miren el problemita que hemos tenido después con ese dictador. Hace 40 años. Oye, yo puedo tocar un tema más contingente que estoy leyendo aquí en la segunda. Mira, uno de los temas que se va a conversar hoy día en la Convención Constitucional es posiblemente el mecanismo de reforma constitucional. Mira qué importante va a ser eso. ¿Cómo se va a reformar después? Claro. Entonces, fíjate que el tema que se está mencionando es que para ciertos capítulos, dígase régimen político, mira qué curioso, derechos fundamentales, principios y forma de Estado, cualquier modificación tenga que ser ratificada por un nuevo plebiscito. Eso es muy preocupante. ¿Ah? Eso A es ver, muy... ¿cómo? Mira, No entendí. lo que está diciéndose, porque a ver, esto no es nuevo, ¿ah? Hay otros países que lo tienen, Sí. respecto a los cuales yo no suscribo, para serte franco. O sea, ningún país del constitucionalismo moderno lo tiene, pero los países, hay algunos países latinoamericanos que lo tienen, que es que si usted modifica el capítulo de derechos fundamentales, por ejemplo, yo quisiera cambiar la forma en cómo está regulado el derecho a la educación, de forma de Estado, por ejemplo, hagamos que se acoge este Estado regional, yo el día de mañana lo quiero cambiar. La forma de el Congreso, ¿ah? Todas las, o sea, en el fondo, el corazón de la Constitución, se quisiera cambiar, lo que están empujando los que han ido ganando elecciones, o sea, votaciones dentro del Pleno, es que haya que ratificar dichas reformas ya aprobadas por el Congreso a través de un plebiscito mayoritario. ¿Y Pero por qué no te gusta? esto suena como ponerle un candado, po. Ah, pero no un candado, en la tienda de candados completa. ¿Pero por qué no te gusta? Porque no, pues Pancho, a ver, mira, tú lo que haces en las democracias representativas es lo siguiente, tú delegas en un órgano que se llama Congreso el establecer la potestad, llámese constituyente derivada, que es que puedan hacerse reformas a la Constitución. Lo que hay en algunos países, en el caso de la Constitución actual, por lo pronto, es que cuando hay una discrepancia entre el presidente y la mayoría del Congreso, ahí se suscita recién un plebiscito. Pero para que todo cambio constitucional relevante requiera un plebiscito, es simplemente pretender que no hayan cambios relevantes. ¿Ah? Yo creo que esto es complejo porque es lo que se ha implementado en otros países que yo por lo menos no miro como referente en esto. No quiero aquí Venezuela, pero Venezuela es uno de ellos. Y yo creo que es parte de una idea, Pancho, de hacer difícil y complejo modificar aspectos sustanciales de la nueva Constitución. Yo creo que es una señal equivocada que va a profundizar la sensación de que aquí lo que se pretende es imponer, como dijo muy bien hoy día Carlos Maldonado, una Constitución partisana, y creo que estamos de mal en peor en la convención, querido colega. Dos cosas muy breves. Una, claro, esto en el fondo haría lo mismo que ellos critican, que esta constitución actual es demasiado difícil de cambiar, ahora sería peor. Pero segundo, no es tan riguroso cuando dicen quiere imponer, porque ¿cómo vamos a hablar de imponer si tiene que votarse por 2/3 y después en un plebiscito? No, no quiere imponer, o sea, ellos quieren que gane definitivamente la visión de ellos, que no es la de todos, y no les da lo mismo lo que piensen los otros, pero no se podría decir que se impone, porque con No, dos no, no, tercios es muy alto. no imponer desde el punto de vista que no andan con una metralleta dentro de la sala, pero francamente, la voluntad que hay no es de construir en común con los distintos. La No. voluntad que hay es, yo tengo mi preconcepción de la realidad y pongo mi mayoría. Y eso, a ver, está bien, pero no es muy aconsejable si lo que usted quiere como producto final es algo que ojalá conviva con nosotros los próximos 50 años, que pacifique, que no agrave la crisis, que no agrave la confrontación. ¿Ah? Claro, pero aquí hay toda una historia sobre este concepto de la casa para todos. Ninguna constitución en el mundo, pero hablemos de Chile, nunca ha sido una casa de todos. Ha sido una casa de una mayoría, de la correlación de fuerzas del momento. Por ejemplo, la constitución liberal de 1828
Bueno, no era nada de casa para todos, tan poco casa para todos que los conservadores le hicieron una guerra civil al gobierno. Lo derrotaron. Viene la Constitución del 33, marginó completamente a los liberales. Después viene la del 25, la gente se olvida, fíjate, la del 25, de Arturo Alessandri. 3 partidos llamaron a abstenerse porque estaban en contra de la propuesta de Alessandri. Miren los partidos: radical, conservador y comunista. Y fíjate que no les fue mal, porque llamaron a abstenerse y de cada 100 inscritos fueron a votar 47. 47 de cada 100. Pero como que el voto válido es el que se emite, claro, del 47 que votó, el 97% le dijo que sí a Alessandri. ¿De qué casa para todos me hablan? Y ya sencillamente el circo de que no es casa para todos es la del 80, pues. Pero si el problema no es ese, pues, Pancho, si el problema no es histórico. El problema es que los promotores de este proceso constitucional nos dijeron que, a diferencia de todo eso que tú has mencionado, esta casa iba a ser para todos, armónica, con piezas para los Vidal, para los Escalona, piezas para todos. Y la verdad es que no hay piezas para todos. O usted piensa como determinado sector de la convención o no tiene pieza dentro de la casa. Entonces, ese es el problema no es histórico. El problema es que esta gente nos dijo que el problema de la Constitución del 80 es que era partisana y a cambio están entregando una Constitución más partisana. Eso es lo dramático, chilenos y chilenas, auditores y auditoras. Muy bien, ¿eh? Pero yo creo que ese es un muy buen decir, pero la realidad concreta es que lo que hay que tratar es que sea una convención lo más apoyada posible, lo más legitimada posible a través del ejercicio democrático. Pero pretender la unanimidad es No, imposible. pues si nadie ha dicho eso. Pero ¿qué pensáis tú de lo que dijo Lavín, ponte tú ayer? Que dijo que ya, porque bajó el umbral, dijo si esto es 60-40 es un fracaso. Es interesante, lo que está diciendo es que si esto se ingresó con un 80 y bajamos un 60, quiere decir que hay más confrontación que antes y por lo tanto no se resolvió el problema. Se lo podemos preguntar el lunes, pero eso es lo que él plantea en el fondo. Y me parece interesante. No, yo creo que las elecciones se ganan por un voto. Nosotros le ganamos a Pinochet, pues, 56-44. Pero Vidal es distinto, si aquí no estáis compitiendo contra alguien. No estamos en dictadura. Estamos tratando de construir un proceso amplio, donde entre la mayor cantidad de gente. De acuerdo con esa afirmación, que entre la mayor cantidad de gente. O sea, si entra un 51, para ti está bien. Obvio. O Pero sea, no es lo ideal, pero ganó. Eso nos vamos a agarrar los próximos 20 años a patadas todos los días. No, lo que pasa es que, a ver, es totalmente válido y legítimo, aunque gane por un voto. Pero tiene un punto el diputado Chalper en el sentido de que, ¿qué pasa si el próximo gobierno gana Kast, ya, por poner un ejemplo, y tiene mayoría en el Congreso? Con esta constitución actual va a poder dar vuelta a todo, va a desarmar todo lo que implementaron y así, y va a tratar de hacer todas las reformas constitucionales para eliminar todo lo que se avanzó en esta. Y después, lo mismo al revés, si gana otro Boric u otro de... Entonces, claro, la idea más que ganar por un porcentaje alto, por válida o no, no es porque sea más legítima, es para que no la quieran cambiar todos los días desde el día siguiente. Bueno, ese es un buen punto. Que no sea la campaña del presidente. Voy a llegar a mejorar esta mala constitución. Imagínense qué terrible, qué triste Las sería. constituciones deben ser lo más estables posible, pero no, si mi punto es el siguiente, que para nuestros auditores, No, el legítimo concepto totalmente. de casa para todos en la historia y en la realidad no existe. Otra cosa que es deseable, que la constitución tenga una legitimidad enorme. Y por eso que tenemos el plebiscito de salida, pues. Porque yo creo que nos da lo mismo ganarlo por un 51 que por un 70. No da lo mismo. Claro. Tienes razón. Ahí no da lo mismo. Y en eso los constituyentes y tu presidente Boric están más en la sintonía tuya, de un 51% y le echamos para adelante. Yo creo que eso es un error. Bueno. Para serte franco. Oye, ¿cómo está la fiesta de la derecha en Lima? La fiesta. Mira, súper bien, vamos avanzando y algo saldrá este fin de semana en la prensa nacional, así que ahí muy bien. De partida van a entrevistar al presidente de la UPLA, que se llama Julián Oviglio, un diputado del PRO argentino. Pero PRO argentino. Y te puedo contar, Pancho, además una cosa bonita, más allá de las visiones políticas, que Andrea Ojeda, vicepresidenta de Renovación Nacional, es la primera vicepresidenta mujer y la primera vicepresidenta chilena de la UPLA.
¿ah? O Y es sea, de ya, qué renovación, bueno que ustedes se compraron la paridad. Muy y es de bien. Renovación Nacional. Mira, oye, Avanza la civilización. Cada oye, día están menos cavernarios. Muy oye, bien. ustedes son como el cura Gatica, porque yo te recuerdo que la directiva de RN es paritaria. En cambio, tu directiva está cargada, No, no, no. yo No, te- no, como- no. salvo la presidenta, de ahí Nuestros va, estatutos hablan de 60-40, ningún género más que 60. bueno, pero eso no es paridad, po. No, vamos construyendo la paridad. Nosotros tenemos- Bonito. RN tiene, oye, mi directiva es paritaria para que tú puedas ayudar. Ya. Ya los vamos, le tenemos. Oye, dale mi saludo a los derechistas colombianos y dile que se preparen, ¿ah? Petro es el presidente. No, le estamos mandando saludos a los surdex de Argentina, que también se están preparando. Ya, un abrazo. Un abrazo grande, que tengan un muy buen fin de semana. El lunes les tenemos sorpresitas. Ojalá Sí, nos No, vemos. sí, No ya le viene, anticipamos más. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense todos, sigan en Chao. sintonía de Radio Conquistador. chao. Chao, chao.